Muy buenas tardes, ya cuando son casi las 19:15, ya estamos comenzando esta nueva presentación de, de un libro. Para mí un honor presentar esta tarde al profesor Nicolás Orellana Solari. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Muchas usted? gracias, muy contento por la invitación. Gracias Arturo por esta oportunidad, por este espacio para poder conversar de literatura, de litigación, de contraexamen y bueno, del libro que acaba de salir ya publicado. Así que feliz de estar acá contigo. Muchas gracias por, por- por aceptar la invitación, obviamente. Eh, el profesor es abogado de la Universidad Católica. Voy a hablar un poco de su currículum. Es magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, tiene varios acá. Podríamos estar toda la tarde conversando sobre el currículum, pero además, ¿no es cierto?, él trabaja en la Defensoría Local de Las Condes, me comenta. Sí, hace muchos años trabajo en la Defensoría Penal Pública, digamos, más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, esta tarde nosotros vamos a presentar un libro del profesor que es Lecciones prácticas de litigación en contraexamen. Así es. Así que sus apuntes de clase, ahí vamos a Sí. conversar bastante sobre, pero vamos a ir, eh, primero que todo, a hablar sobre la historia del libro, profesor. Que nos comente un poco por qué un libro sobre lecciones sobre litigación en contraexamen y no otra propuesta quizás. Wow, sí. Digamos, ¿por qué me metí en este lío Sí. del contraexamen que es una de las técnicas más complejas finalmente de la litigación? Bueno, yo creo que por lo mismo, porque al ser tan complejo, tan técnico el contraexamen, dije, bueno, hay que escribir eh, del contraexamen para que los colegas, digamos, los futuros colegas, los colegas del presente, eh, puedan tener herramientas para poder mejorar, digamos, efectivamente su litigación en contraexamen. Entonces, en ese sentido, es un desafío porque el contraexamen, sin duda, que es la parte más difícil de las técnicas de litigación. Y bueno, esto nace, el libro primero nace como un artículo, para ser honesto. Era un artículo del contraexamen. Eh, Después ese artículo se fue agrandando, agrandando y quedó como en una especie de manual de contraexamen. Y en ese momento el libro tiene un giro. Tengo una conversación con un colega, profesor también, y le cuento que estoy trabajando en un libro de contraexamen. Y me acuerdo que me dice: Nicolás, espero que no sea un manual, digamos, porque los manuales no los lee nadie, digamos. Esto es ASU, digamos, sobre todo los manuales de litigación, porque son tan técnicos, digamos. Esto es igual cuando uno compra, no sé, un artefacto. Yo no sé si la gente lee Los manuales. los manuales, digamos, del funcionamiento. El contraexamen, Cuando se echa a perder. claro, cuando se echa a perder. Claro, el problema es que en los juicios ya cuando se echa a perder ya no Claro. hay mucho que hacer. En este caso, sobre todo uno de contraexamen, todo lo complejo que es, digamos, la abstracción de la técnica. Entonces, me acuerdo que me dice, yo creo que debieses hacer algo vinculado con casos. Me recomienda un libro eh, que es bien interesante, de un autor italiano. Y claro, ahí el libro produce un giro. Produce un giro porque efectivamente digo, claro, buena idea, y empiezo a trabajar en lecciones de contraexamen con casos reales, casos en que yo había litigado o en otros que yo había tenido una participación como asesor, como consultor, y así nace el libro, digamos. Profesor, para los que no conocen o los que no estudian derecho, porque hay muchas personas Sí, que ven este programa que en definitiva no son abogados.
¿Qué es lo que es el contraexamen? Sí. Sí, el contraexamen es una técnica que utiliza el abogado litigante en cuanto a la forma de hacer las preguntas para el testigo que no es amigable, para el testigo que no es de él. Es decir, cuando uno va a un juicio, obviamente tiene que llevar testigos. Esos testigos que presenta son amigables para uno, porque uno los presenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago cuando, o qué preguntas le hago al testigo cuando yo no lo presenté? Cuando es el testigo de la contraparte, ¿cierto? Es un testigo que es hostil o no amigable para mis intereses. Y ahí hay toda una técnica en la forma como hacer las preguntas. Y eso se llama contraexamen. O sea, cuando quien presenta al testigo hace el examen directo, que se llama. Que se caracteriza porque todas las preguntas son abiertas, ¿cierto? Yo no puedo inducir o soplar al testigo, digamos. Y el contraexamen es la técnica que utiliza el abogado que no presentó al testigo y que pretende sacarle información a ese testigo que sea favorable. De hecho, en la mayoría de las películas que nosotros vemos sobre juicios, lo que vemos es el contraexamen, porque obviamente es como la parte más sabrosa, digamos, ¿eh? Claro. Es la lucha entre el abogado o la abogada y el testigo, ¿no es cierto? Generalmente en las películas sale ganando el abogado, digamos, o la abogada, pero en la vida real es mucho más complejo. Imagínate estar interrogando a una víctima y tú eres defensor. De eso se trata, son técnicas cómo hacerlo de mejor forma y cómo sacarle provecho a las técnicas que existen para obtener información o bien para atacar al testigo en cuanto a lo que está diciendo, por si está diciendo verdad o mentira, o entregando información falsa o errónea al respecto. Usted me comentaba que acá en Chile prácticamente no hay nada escrito en Latinoamérica, por así decirlo, muy poco. Quizás sí. Referirse un poco a ese punto. Claro, lo que pasa es que sí, hay manuales de contraexamen, ¿cierto? Pero creo, modestamente, que este libro se constituye en una novedad en la medida que va enseñando las técnicas de contraexamen, primero con un lenguaje claro. Yo creo que esa fue la primera meta que intenté establecerme. Espero que la haya logrado, digamos, los lectores lo podrán comprobar si fue así o no, digamos, si conseguí ese objetivo. Entonces, mediante un lenguaje claro, mediante historias vividas, tanto por mí o por colegas que participaron, voy enseñando las técnicas del contraexamen. Entonces, señalo las técnicas, señalo los objetivos, para qué sirve el contraexamen, y luego veo cómo se aplicó en un caso real. Obviamente es un caso, digo desde ya, que además tiene partes ficcionadas, digamos, por temas de secreto profesional, ¿cierto? Porque hay cosas que más bien que eran del mundo privado de los clientes, pero ficcionado, la esencia de los casos son todos reales, todos existieron. Como digo ahí en el preámbulo, los sufrimientos y las alegrías son todas ciertas. ¿Alguna anécdota, o ya lo habíamos conversado ya respecto que al escribir este libro que usted haya tenido propiamente tal? Bueno, primero como gran anécdota es que el libro lo abandoné y lo retomé muchas veces. Yo creo que ahí como un mensaje para la gente que va a ver este conversatorio, digamos, o que tiene acceso después a esta conversación, es que los libros no se terminan. Yo creo que los libros hay que abandonarlos, digamos. Entonces, muchas veces
eh, el hacer las cosas tiene un enemigo que es pensar en lo perfecto. Sin duda que este libro es perfectible. Entonces, bueno, yo me debatí siempre en esto, entre terminarlo, dejarlo hasta ahí, no seguir. Bueno, y ahí pasaron casi 8 años, digamos. Este es un libro que tiene 8 años. No van a creer que es un libro tan gigante, que estuve 8 años escribiéndolo, pero es un libro que finalmente se abandona, se retoma, y ahí está, digamos. Y, pero es un libro que se termina este año. Si bien parte hace 8 años, terminó este año. Y terminó este año hace un par de meses. Creo que una semana antes que ya se fuera a la imprenta, le pedí al editor que por favor me diera un espacio para escribir el epílogo. Yo le invito después a la gente que compre el libro que lea el epílogo, que es una página, y es real lo que sale en el epílogo, digamos. Eso demuestra que las historias que están ahí son historias que todavía están vivas. Todavía los protagonistas existen y están entre nosotros y fueron parte de un juicio penal, con todo lo doloroso que significa, con todo lo alegre, si es que gana, ¿cierto? Que significa. Y ahí está la historia. Y son historias que finalmente sirven, tienen un aprendizaje, ¿cierto? Y que son utilizadas para poder enseñar. Para poder enseñar a que nosotros tengamos una litigación más efectiva. Yo creo que lo que hay detrás de esto es entregar herramientas para que los colegas que aman la litigación, que quieren esto, que vibran con la profesión, tengan un espacio para aprender, para crecer, para ser mejores, digamos. Para ser más felices, quizás, en lo que estamos haciendo. Profesor, en el libro se relatan varios casos penales, como usted recién comentaba. Sí. Como pregunta, ¿se puede aplicar este libro también como método, técnica, al derecho de familia, por ejemplo? Sí, mira, el libro tiene dos grandes... bueno, no, tiene como dos grandes vertientes, ¿cierto? Tiene una vertiente técnica, en el sentido que es una lección, y al ser una lección, te establece los objetivos del contraexamen, ¿cierto? Para qué sirve el contraexamen, los problemas que tiene el contraexamen, cómo hacer correctamente un contraexamen. Y eso sirve para familia, para laboral y para penal. O sea, una persona que no se dedica a temas penales podría fácilmente utilizar esas herramientas, digamos, y luego llevarlas a su, finalmente, a su profesión, de acuerdo a su especialidad. Y claro, y tiene una segunda parte que es aplicada para el caso penal. Pero algo que es importante, porque si ustedes leen finalmente el libro y leen la historia, del libro se pueden sacar líneas de contrainterrogatorio. Generalmente las líneas de contrainterrogatorio pueden ser utilizadas en distintas áreas. O sea, si yo quiero cuestionar la credibilidad de un testigo en cuanto a persona, su historia, su interés, bueno, ahí se muestra una línea de contraexamen que se puede aplicar en materia laboral, en materia de familia, ¿cierto? Tú puedes sacar como la idea, digamos. Si tú quieres cuestionar la idoneidad del testigo, si el testigo pudo ver lo que dice que vio, si pudo recordar lo que dice que vio y recordó, o si puede describir adecuadamente, también te va a servir. De hecho, los mandamientos del contraexamen son mandamientos, como su nombre lo dice, decálogo, que pueden servir para todo tipo de área. Así que yo creo que conversa sin ningún problema con aquellos que no se dedican al derecho penal, pero que finalmente pueden sacar ahí información. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar curso ahora a al concurso que hay súper. de este libro. Se van a regalar 3 libros acá en la librería jurídica editorial metropolitana, que está en bandera 318, local 5, en Santiago Centro.
Ya no lo tengo que leer ya. Siempre lo leo. Las preguntas son las siguientes. ¿Ya? Estas son las preguntas que ustedes tienen que responder acá en el local. Primero, los 10 mandamientos del contraexamen. ¿Ya? Sí. Esa es la primera La pregunta. primera pregunta. Los tienen que aprender antes y venirlo a recitar, me dijeron. Claro. Eso es maravilloso. O sea, si usted está litigando, o le gusta la litigación, o quiere aprender a litigar, o litiga, bueno, aprendas estos 10 mandamientos y créanme que va a mejorar. O sea, yo estoy convencido de que si usted sigue las recetas que tiene este libro, usted va a mejorar. Usted va a mejorar. Imagínese, usted es un chef o es un cocinero y si usted sigue la receta, va a llegar a un resultado. Y ese resultado va a ser un resultado efectivo. Sin duda que hay chefs que cocinan mejores que otros, ¿no es cierto? Claro. Pero va a resultar. Va a resultar. Siga las técnicas y créame que no se va a ahogar en el intento de cruzar el río. Y la segunda pregunta tiene que ver con los pasos para confrontar la declaración de un testigo por inconsistente. Claro, son aquellos casos en que el testigo miente. El testigo dijo algo en juicio, pero que es distinto a lo que declaró durante la investigación. O sea, el testigo te está mintiendo en tu cara. ¿Qué es lo que haces tú? Llorar no. ¿No es cierto? Llorar no. Después, si quieres, después del juicio puedes llorar, digamos, ahí en un rincón. Lo que tienes que hacer es confrontarlo. Entonces, bueno, ahí está cuáles son los pasos para poderlo confrontar. Todo esto está en el libro. O sea, no, es por eso que se eligió una brújula en la portada, porque es una brújula para no extraviarse, para no perderse, para no zozobrar finalmente en el juicio. Si usted está en aprietos, agárrese del libro, que el libro le va a entregar los consejos para no ahogarse. Y va a llegar a puerto, va a llegar a esa receta que usted quería conseguir. Bueno, esto es de la editorial. Sí, por Thompson. Por Thompson, Sí. efectivamente. Exacto. Vamos a reiterar las preguntas nuevamente. Sí, por Los supuesto. 10 mandamientos del contraexamen y pasos para confrontar la declaración de un testigo por inconsistente. Ustedes pueden retirar, si ustedes responden obviamente la pregunta al dedillo, pueden retirar uno de los libros. Muy buenísimo. En la librería jurídica en bandera 318. Y como dato anexo, los libros además van autografiados por el Sí, profesor, súper. Además, como corresponde. súper. Que bueno, aparte, va a ser muy entretenido. Quiero ver eso cuando estén recitando. Bueno, si son, por lo menos si no rezan, ahora van a tener que rezar los 10 mandamientos del contraexamen. Creo que es un buen ejercicio jurídico religioso. Profesor, háblanos un poco también de su labor como docente. Usted Sí. me comentaba, tras bambalinas, que tiene también un centro de capacitación. Sí. Sí, bueno. Legal coaching. Legal coaching, sí. Bueno, yo además de ser defensor público ya hace muchos años, del año 2002, wow, cómo han pasado los años, 2001, casi cuando ya llevaba un año la reforma y finalmente ingreso a la defensoría, también paralelamente empecé una carrera docente. Primero en derecho procesal y luego migré a la litigación porque necesitaba algo más efectivo en el sentido de que pudiese generar cambios rápidos. Eso es lo que hace en la litigación, te genera un cambio inmediato en lo que tú estás haciendo. Y claro, yo actualmente soy director docente de la primera academia de litigación chilena, especializada en litigación penal, que es Legal Coaching Chile. Y bueno, hemos capacitado, try the training, a muchos litigantes, digamos. Porque tú necesitas practicar la litigación. O sea, no basta con que tú sepas cómo se hace, sino que además debes hacerlo. En el fondo, litigar es pasar del ser, que nosotros siempre lo hacemos mucho los abogados, las abogadas, ¿cierto? Pero hay que pasar al hacer. Y ese paso del ser, de lo que está acá en tu cabeza, al hacer, es un salto grande. Y ese salto necesita entrenamiento, capacitación, y en Legal Coaching, digamos, hemos finalmente formado esta academia de litigantes, digamos. Así que la gente que ama
En la litigación, ahí están las puertas abiertas. Yo creo que ser litigante un poco tiene que ver con un poco como ser un actor, una vez me dijo un alumno. Mire, a mí me gusta litigar, profesor, porque yo en realidad soy un actor frustrado y siento que el tribunal, que el juicio es como un escenario y está el público detrás. No sé si es real o no, pero tiene algo de cierto. Todos somos un poco actores cuando litigamos. Vamos a reiterar las preguntas, profesor. Ah, si le sí, por parece, supuesto, porque, las preguntas, digamos. la primera Porque pregunta... están muy buenos los premios. Está Sí. bueno el premio. Son 3 libros, chiquillos. 3 libros que los pueden retirar acá en Bandera 318, local número 5, ya, Santiago Centro. La primera pregunta es los 10 mandamientos del contraexamen. Ya, eso acá usted lo tiene que responder en la librería. Y la segunda es pasos para confrontar la declaración de un testigo por inconsistente. Claro, que hay aquel testigo que está mintiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Y hay pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Yo digo que son 4 pasos. Y en los 10 mandamientos son 10, pues. Ya les soplo uno que siempre es todas las preguntas sugestivas, digamos. Jamás hago una pregunta abierta en un contraexamen porque cuando tú haces una pregunta abierta, el testigo finalmente te puede contestar cualquier cosa. Claro. Y el testigo que te contesta cualquier cosa, finalmente es un testigo que tú no puedes controlar. Recuerda que es un testigo que no es amigable para ti, ¿cierto? Es un testigo hostil para ti, porque lo presentó la contraparte. Y si lo presentó la contraparte es porque le favorece más, en principio, a ella que a nosotros. Entonces, es por eso que hay que ser muy cuidadoso en la forma de hacer las preguntas. Ese es un primer gran mandamiento. Profesor, yo sé que se refirió ya hace un momento, pero quizá ahondar un poco más sí. en la técnica del contraexamen y el cómo se aplicó, que lo conversamos un poco, pero Sí. a ver si puede... Claro. La idea es que se lean el libro, pero... Claro, sí, no, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y cómo esto puede ayudar además a los litigantes. Claro, cómo puede ayudar a los litigantes, digamos. O sea, primero el libro es un libro técnico, pero es práctico. Es técnico porque primero te entrega en un lenguaje simple, en un lenguaje fácil, en un lenguaje, yo me atrevería a decir para todo público, digamos, de qué se trata el contraexamen, para qué sirve el contraexamen, cuáles son los objetivos del contraexamen, cuáles son los errores que más se cometen en el contraexamen y cómo superarlo. Y luego te va mostrando cómo esa técnica se aplicó. O sea, digamos, hay un espacio que es de técnica, digamos, de lo que tú debes saber, y después te entrega un espacio que es del hacer. En este caso, cómo se hizo. La litigación no solamente se aprende haciendo, la litigación también se aprende viendo. Claro. Y lo que yo pretendí al escribir, a través de los casos y la historia, que también el alumno, el colega joven o el no tan joven, pudiese ver también cómo se litigó. Pudiese, digamos, imaginarse lo que pasó en ese juicio y cómo lo enfrentó el abogado. Se deja de lado entonces un poco el mito de la improvisación, por así decirlo. Sí, o sea, el contraexamen debe tener una mínima improvisación. Todo lo que yo haga cuando estoy contraexaminando debiese ser pensado antes del juicio. Hay un espacio que también lo señalo en el libro, porque yo soy abogado litigante. Hay veces que necesariamente hay que improvisar. Claro. O sea, ¿qué pasa si un testigo te miente o te cambia la versión? Tú no tenías pensado eso. Entonces, de ese momento empiezas a improvisar. Pero tú vas a improvisar, ¿cierto? Utilizando todos los resguardos de la técnica. O sea, tú, en el fondo es una improvisación calculada. Es una improvisación más bien controlada. Ejerces un control sobre lo que estás haciendo. Si aplicas la técnica,
aunque estés improvisando, vas a pasar finalmente el río. Y algo que quería decir, que no quiero que se me olvide, es que además el libro trabaja un tema que no está, de eso estoy seguro, digamos, que no está trabajado hoy en día en Chile, que tiene que ver con la entrevista investigativa video grabada. Pero no me refiero a qué es lo que es la entrevista investigativa video grabada, de hecho hay libros sobre eso, sino cómo se aplica el contraexamen con la entrevista investigativa video grabada. O sea, cuál es la técnica que se debe utilizar para trabajar con la entrevista investigativa video grabada cuando ésta pretende ser utilizada en juicio oral, digamos. O sea, una cosa es lo que dice la ley, que eso lo pueden encontrar en la misma ley. Si en realidad uno puede encontrar cosas en la ley. Y otra cosa es muy distinta a cómo yo aplico en litigación esa ley. Y eso es lo maravilloso de la litigación. Es pasar del ser al hacer. Y eso lo muestra el libro, digamos, que creo que es una gran novedad, digamos. Vamos a reiterar por última vez las Sí, preguntas, si por le supuesto. parece, profesor. Por supuesto, el concurso. Está muy interesante, bueno, recomendadísimo el libro. Lo pueden buscar acá en la librería, en Bandera 318, local número 5, Santiago Centro. Y la primera pregunta es: los 10 mandamientos del contraexamen. ¿Ya? Claro. Los 10 mandamientos Los 10 mandamientos del contraexamen. Y la segunda, los pasos para confrontar la declaración de un testigo por inconsistente. Ya el profesor lo reiteraba ya. Claro, además, como otro tips del contraexamen de los mandamientos, digamos. Solamente preguntar cuando sepa la respuesta, o dicho de otra forma, porque hay muchos mitos en que yo solamente tengo que preguntar al testigo cuando sepa la respuesta. Y yo agregaría, no solamente cuando sepa la respuesta, sino también cuando pueda controlar la respuesta que sea. Porque puede darse el caso que yo sepa que un testigo está mintiendo, ¿cierto? Pero si no lo puedo controlar, entonces tiene que ver mucho con el control y con la impugnación que está relacionada con la segunda pregunta, ¿cierto? De nuestro concurso. Está bien, ¿eh? Bueno, profesor, le agradecemos. Bueno, le queremos pedir consejos finales para los futuros litigantes, para aquellos que están ejerciendo el ejercicio libre de la profesión, o aquellos que están ejerciendo en general como abogados. Consejos finales desde su vereda. Súper. Bueno, primero quisiera agradecer el espacio, agradecer a la editorial y a la librería, que está demasiado linda, digamos, la oportunidad de poder conversar. O sea, este espacio es maravilloso, digamos, es maravilloso. Y como consejo yo creo que 2. Primero, como un consejo para los jóvenes litigantes o para los jóvenes estudiantes. Si ustedes creen que el derecho es aburrido, créanme que litigar genera más adrenalina y por consiguiente incluso igual o mayor placer que cualquier deporte extremo. Si ustedes quieren sentirse vivos, si quieren sentirse vivas, la litigación sin duda va a ser un amigo o una amiga, digamos, en esto de sentirse realizado como en la profesión. O sea, el que dice que ser abogado o ser abogada es aburrido, nunca ha litigado. Así que tiene un espacio. Si están ustedes deprimidos porque estudié esto, porque estoy en la litigación, van a revivir y se van a hacer adictos. Creo que todos los litigantes somos adictos porque somos adictos a la adrenalina. Somos adictos a este vaivén. Es un gran surf jurídico. Siempre lo he pensado así. Con olas que te botan, pero cuando te subes a ella y ganas, es maravilloso. Así que es el peligro estar vivo, litigar. Y lo segundo es que cuando usted tenga un caso, usted tiene que conocer ese caso como ningún otro. Se dice que en litigación hay 3 grandes reglas. La primera regla es conocer el caso.
La segunda regla es conocer el caso. Y adivinen cuál creen ustedes que es la tercera regla. Conocer el caso. Si usted conoce el caso, se hace poderoso, se hace poderosa. Porque nadie lo va a manejar mejor que usted. Quizás usted no va a saber todas las leyes, ¿cierto? Que existen, toda la jurisprudencia que existe. Pero de su caso, usted es la más poderosa, es el más poderoso. Y eso la va a hacer fuerte, le va a dar confianza para enfrentar el juicio de mejor manera. Eso. Gracias, profesor. Bueno, esperemos que algún proyecto futuro, nuevo libro, ¿no? Uy, sí. Sería lindo, digamos, que por lo menos descansar un poco de esto, pero me gustaría como... Estoy pensando en escribir acerca del juicio oral también, como expresión y con todas las incidencias que hay, pero bueno, por ahora estoy compartiendo con los alumnos, con las alumnas, el libro, digamos. Creo que esto puede generar espacios de conversación, espacios de conocimiento. Lo pueden criticar, les puede gustar o no, pero no importa, porque eso genera conocimiento. Y es lo que necesitamos, digamos. Sí. Generar discusión jurídica. Y eso conversábamos precisamente hace un momento también respecto a realizar la invitación a nuevos autores también, independientemente si sean de otra librería, otra editorial. Este es un espacio precisamente para esto, para conversar, para poder difundir el conocimiento en definitiva. Sí, creo que espero que si alguien le llega este libro a sus manos, finalmente pueda ser también una motivación. Una motivación porque ahí van a haber historias reales, historias que se vivieron, algunas que se siguen viviendo, como litigante. Y claro que puede ser una motivación para que más gente escriba. Yo creo que cuesta escribir, pero tampoco hay que tenerle miedo, digamos, a escribir. Creo que hay que registrar conocimiento, hay que registrar lo que tú estás viviendo. Que generalmente tus conocimientos que tú crees que no son valiosos, porque para ti son tan comunes, quizás para el resto de la gente sí son importantes. Y esa es la forma de poder generar conocimiento, digamos. Sembrar para que después otros cosechen y así vamos creando. Así que claro, una invitación a escribir, a registrar lo que tú sabes. Tus conocimientos son valiosos. Y a las nuevas generaciones sin duda que les van a ser importantes. Alguna vez se dijo esto y quedó registrado. Y si eso fue tuyo y lo hiciste con cariño, qué mejor. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes y a todos por la invitación. A Nicolás que está también un abrazo y gracias a todos y a todas. Buenas tardes.